Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la clase de Ciencias 3 para el grupo tercero C. El día de hoy nos toca estudiar historia de los modelos atómicos. Historia de los modelos atómicos. Comenzamos nuestra historia de los modelos atómicos en el siglo antes de Cristo, en la antigua Grecia. Por aquel entonces, los sabios filósofos discutían una idea muy importante, de la cual surge la siguiente pregunta: ¿de qué están hechas las cosas? Ante esta pregunta surgen dos posturas. La primera postura corresponde a los filósofos Leucipo y Demócrito, y la segunda postura corresponde en este caso al gran filósofo griego Aristóteles. Leucipo y Demócrito, ellos en este caso pensaban que las cosas estaban hechas de pequeñas cosas, y estas cosas de pequeñas cosas, y estas cosas de pequeñas cosas, y así hasta llegar a la cosa más pequeña definitiva, la cual era invisible y era indivisible. Entonces, ya para decirlo formalmente, podemos decir que Leucipo y Demócrito sostenían la hipótesis de que la materia estaba formada por pequeñas partículas invisibles e indivisibles llamadas átomos. Por su parte, Aristóteles sostenía que la materia, es decir, las cosas, estaban formadas por un equilibrio de los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. De las dos ideas propuestas es la de Aristóteles, la idea que en este caso permanece vigente en el mundo desde el siglo V antes de Cristo hasta, en este caso, finales del siglo XIX. Es decir, estuvo más de 2000 años vigente esta idea, y cobró tal importancia que en la Edad Media se pensaba que si una persona enfermaba de fiebre era porque los cuatro elementos en este caso ya no se encontraban en equilibrio, que el elemento fuego se encontraba en mayor cantidad, y por eso es que en este caso una persona padecía fiebre. Es hasta entrado el siglo XIX que en este caso el profesor inglés John Dalton retoma los estudios realizados por Leucipo y Demócrito, y en este caso, en su libro Los nuevos sistemas de la filosofía química, él nos dice que la materia está formada de pequeñas partículas invisibles e indivisibles llamadas átomos. Y no solo eso, sino que él genera sus propios postulados atómicos, que son estos que tenemos aquí, postulados del modelo atómico de John Dalton. Son 6 postulados en total. El primero nos dice que toda la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. El segundo nos dice que cada átomo es una partícula sólida sin espacios vacíos, rodeada por una atmósfera de calor. El punto número 3 nos dice que los átomos no pueden ser destruidos. Punto número 4, los átomos de elementos iguales son iguales. Punto número 5, los átomos de elementos diferentes tienen diferente masa. Y punto número 6, los átomos pueden unirse para formar partículas mayores llamadas compuestos. Y aquí en la parte derecha podemos ver lo que es el modelo atómico de John Dalton. Hoy en día sabemos que en este caso el postulado número 2 y número 3 son postulados falsos, por decirlo así. El postulado número 2 nos dice que cada átomo es una partícula sólida sin espacios vacíos, es decir, que no se puede dividir aún más. Y esto no es cierto porque hoy en día conocemos la existencia de las partículas subatómicas: electrón, protón y neutrón, lo que significa que efectivamente el átomo es susceptible a dividirse aún más. Por eso se llaman partículas subatómicas. El número 3, los átomos no pueden ser destruidos. También hoy en día sabemos que eso no es cierto porque existe un proceso llamado fisión nuclear,
el cual consiste en destruir los átomos irradiándoles energía, y estos átomos al hacer explosión liberan aún más energía. Es así como las plantas, en este caso nucleares, nos proporcionan de energía. Continuamos con la historia de los modelos atómicos y ahora toca el turno al modelo atómico de John Thomson. Nos dice, fue en 1897 cuando al hacer pasar intensas corrientes eléctricas a través de un gas, el inglés John Thomson propuso la existencia del electrón, la partícula eléctrica fundamental que se encontraba en los átomos. Thomson propuso un modelo atómico basado en su descubrimiento del electrón que servía para explicar no solo sus experimentos sobre la conducción eléctrica de los gases, sino también algunos resultados de la entonces recién descubierta radioactividad. Y pues va de la siguiente forma. Ahora el científico que nosotros encontramos es John Thomson. John Thomson, con ayuda de un instrumental avanzado para la época, descubrió que en la superficie atómica había incrustadas pequeñas esferas de carga negativa. A estas pequeñas esferas los llamó electrones. Entonces aquí cabe resaltar dos aspectos importantes. El primero es que el electrón fue descubierto por John Thomson. El segundo es que al modelo atómico que John Thomson propuso se le llama como pudín o budín de pasas, porque en un momento más lo veremos, este modelo atómico simula ser un pudín, es decir, realmente como un pudín, donde las pasas, que son las pequeñas esferas incrustadas, de carga negativa son los electrones. Y tenemos aquí ahora los postulados del modelo atómico de John Thomson. Son 5 postulados. El primero nos dice, toda la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos. Este postulado se repite, tanto Dalton como Thomson proponen lo mismo. Número 2. Los átomos están formados a su vez por partículas más pequeñas llamadas electrones, que tienen carga negativa y están insertos en una esfera de mayor de carga positiva. Y aquí se da el gran boom de la época, contrario a lo que nos presenta Dalton, diciéndonos que el átomo no se puede dividir aún más. John Thomson surge con una idea en la cual nos dice que efectivamente el átomo aún se puede dividir en partículas más pequeñas. Y un ejemplo de estas partículas son los electrones. El punto número 3 nos dice, las cargas positivas y negativas están balanceadas en los átomos. Por tanto, la carga de un átomo es una carga neutra porque positivo y negativo en este caso, neutralizan. Punto número 4. La masa de los electrones es muy pequeña, casi 2000 veces menor que el más ligero de los átomos, el hidrógeno. Nos está diciendo aquí que los electrones son partículas muy pequeñísimas, 2000 veces menor que, en este caso, el átomo de hidrógeno, que es el más pequeño. Y número 5. La masa de los átomos es mayoritariamente la masa de la esfera positiva. Estos son los 5 postulados del modelo atómico de John Thomson y podemos observar aquí en la parte derecha lo que es su modelo atómico. Vemos cómo es que si lo vemos desde un plano superior, es decir, visto desde arriba, efectivamente pareciera un pudín donde los electrones son las pasas. Pasamos ahora al modelo atómico de Rutherford. Nos dice lo siguiente. En 1911, el científico neozelandés Ernest Rutherford propuso un modelo atómico semejante a un sistema planetario, en el que el núcleo con carga positiva ocupa el centro del sistema y los electrones con carga negativa orbitan alrededor del núcleo. Entonces, aquí ya nos está presentando uno de los primeros aportes de Rutherford, que es situar en este caso, al núcleo atómico y que alrededor de este se muevan los electrones en órbitas atómicas. Continúa. Todo esto lo dedujo a partir de un experimento en el que envió un haz de partículas a partir de una fuente radiactiva hacia una lámina de oro y descubrió que si el modelo de Thomson fuera cierto, el haz atravesaría la hoja de oro sin ninguna desviación. Pero como no resultó así, sino que hubo desviaciones del haz, pensó
Pensó que había algo que provocaba este comportamiento y de ahí que imaginó la existencia del núcleo atómico. Entonces, aquí ya en la última parte nos hace referencia al famoso experimento de la lámina de oro. Nos dice que Rutherford tomó una lámina de oro e hizo incidir un haz de partículas a través de ella. Si el haz atravesaba la lámina de oro y salía en la misma dirección, en este caso el modelo de Thomson sería cierto. Pero como no fue así y hubo una desviación, entonces Rutherford se preguntó qué provocaba esta desviación y fue así como descubrió a lo que viene siendo el núcleo atómico. Ahora tenemos los postulados del modelo atómico de Ernest Rutherford. Aquí, como podemos ver, son solamente 3 postulados. Número 1, existe una región en el centro del átomo donde se concentra toda la carga positiva y la mayoría de la masa del átomo, a la cual se le llama núcleo, que es en este caso el punto número 2. A esta región se le llama núcleo. Punto número 3, alrededor del núcleo giran los electrones. Y entonces nosotros aquí podemos ver al extremo derecho lo que viene siendo el modelo atómico de Ernest Rutherford, donde vemos la existencia del núcleo atómico y cómo los electrones, en este caso, giran en órbitas alrededor de dicho núcleo. Bien, nos toca ya ir finalizando nuestra clase del día de hoy. El último modelo atómico que vamos a estudiar es el modelo atómico de Niels Bohr. Nos dice, en 1913, el físico danés Niels Bohr propuso su modelo atómico, el cual era particularmente útil para explicar la emisión de radiación de los átomos de hidrógeno que tienen un solo electrón. Su modelo fue muy apreciado por los físicos. Bien, finalmente nosotros tenemos los postulados del modelo atómico de Niels Bohr. Nos dice, punto número 1, postulado número 1, los átomos están constituidos por un núcleo de carga ZE, donde E es la carga del electrón y Z el número de electrones, con masa A. Alrededor del núcleo giran Z electrones en órbitas circulares de tamaño creciente. Aquí ya nos introduce una nomenclatura bastante importante en el estudio del átomo. Z es el número atómico o número de electrones y A es la masa atómica. Bien, de ahí postulado número 2 nos dice cada órbita tiene una capacidad diferente del número de electrones que puede contener. La capacidad máxima de electrones es 2 electrones para la primera órbita, 8 para la segunda, 18 para la tercera, 32 para la cuarta. En caso de que estos 60 electrones sean superados, la numeración se repite, es 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 y 2. Posteriormente, en futuras clases, nosotros iremos haciendo modelos de Bohr y ustedes podrán en este caso ir colocando esos electrones alrededor del núcleo en sus respectivas órbitas, respetando la capacidad máxima. Postulado número 3. Las órbitas determinadas por los electrones son estacionarias, es decir, el átomo emite radiación electromagnética únicamente cuando los electrones cambian de una órbita a otra. Eso es importante cuando emite radiación electrónica electromagnética a un electrón, un átomo cuando sus electrones cambian de una órbita a otra. Y punto número 4, también de mucha importancia, nos dice los electrones que se encuentran en la última órbita se conocen como electrones de valencia. Bien, entonces con esto culmina la clase del día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Ya para finalizar, esta es la actividad que ustedes van a realizar el día de hoy. Van a realizar apuntes a partir de esta videoclase y estos apuntes los entregarán ustedes el día de mañana en horario de 12 de la tarde a 2 de la tarde. Entonces, muchas gracias y pasen un buen fin de semana. Hasta luego.